Bueno, muy bien. Tenemos el agrado de contar hoy con la presencia de Ana Milena Muñoz. Ana Milena Muñoz es la vicepresidenta de Sostenibilidad y Economía Circular de Carvajal. Ustedes se preguntarán por qué, si son 5 minutos en esta serie que estamos entrevistando a líderes de talento humano, por qué Ana Milena con ese cargo de Sostenibilidad y Economía Circular está aquí. Y quisiera, Ana Milena, dándote la bienvenida, arrancar con esa pregunta. ¿Por qué ese nombre de cargo tan particular, tan diferente? Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Pues es un gusto para mí compartir contigo en esta conversación. Y bueno, a tu pregunta, por allá en el 2020, la organización se puso a reflexionar sobre una palabra que yo diría todas las empresas deberíamos ya tatuar en nuestra manera de hacer las cosas y es ser sostenibles. Y desde ese concepto, la sostenibilidad en Carvajal se apropió de ella desde una mirada súper linda y era las personas, el planeta y la sociedad es lo que nos harán realmente visibles y podremos tener una apuesta de largo plazo. Entonces, cuando se crea justamente esta vicepresidencia, en su alcance estaba toda la estrategia de talento humano, que más adelante les contaré eso cómo ha evolucionado, la estrategia ambiental de la organización, la estrategia asociada a la responsabilidad social, y todo el tema de reputación, que en su momento también lo fuimos estructurando para garantizar como esa plenitud de alcance de roles y responsabilidades en el proceso. Muy bien, bueno, muy interesante, muy diferente y un reto grandísimo, Ana Milena, que tienes entre manos. Bueno, ¿Mm? arranquemos y vamos a focalizarnos un poco en el tema de talento humano. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es básicamente, bueno, ¿cuáles son como esos principales retos en la gestión de talento humano que estás enfrentando hoy en Carvajal? Pues justamente, Carlos, nosotros venimos desde hace varios meses redefiniéndonos, ¿no? Repensándonos, y todo esto empezó desde que declaramos nuestro propósito superior. Cuando Carvajal dice, soy una organización que existe para impulsar el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien. La primera pregunta que nos hicimos era cómo hacer de esta declaración no una buena intención, sino una capacidad de acción para Carvajal y todos sus grupos de interés. Y entonces, de manera particular, ese propósito se estableció a través de 4 capacidades: talento con compromiso, todo el tema de creación de valor, desarrollo sostenible y transformación e innovación. Y el talento con compromiso comenzó a generarnos a nosotros toda una activación. ¿Cómo hacíamos que nuestros colaboradores se conectaran con ese propósito superior? ¿Qué teníamos que hacer alrededor de esa conversación de la organización con la gente? Y llevamos alrededor de un año estructurando y entendiendo qué significa la experiencia de personas para la organización Carvajal, qué significa esa experiencia desde esos momentos de conexión. Entonces, si me preguntas, ¿qué es eso que me desvela? Es justamente garantizar que no solamente en el 2024, sino de aquí en adelante, cuando Carvajal se atreve a mirar a sus colaboradores y decirles, somos una organización de personas, que podamos decirlo desde la coherencia de nuestra actuación, desde el equilibrio de nuestras acciones. Y allí yo diría que el gran reto, al ser una organización de personas, es poder asegurarnos una cultura sana y con un alto nivel de compromiso por parte de todos los equipos de trabajo. Creo que la gente y nuestros colaboradores deben sentirse en un entorno donde el resultado, la exigencia, pero también su integralidad son importantes para juntos poder recorrer ese camino de evolución, organización y personas. Y también creo que un actor clave en ese propósito nuestro son los líderes. Líderes que tienen que ser, como nos ha enseñado Ricardo Matamala, ambidiestros, ¿no? En esa capacidad de gestionar y acompañar a las personas sin perder el foco en los resultados que se tienen que conseguir. Bien, perfecto, muy interesante y bueno, y ese paraguas de propósito superior genera muchísima alineación en la gente. Tuve la oportunidad de participar en ese proceso Ujú. y fue un proceso realmente y genuinamente de construcción colectiva.
Así es. Muchísimas miles de personas, digamos, participaron en ese proceso, no solamente colaboradores, sino clientes, proveedores, digamos, aportando y contribuyendo en ese proceso del propósito superior. Bueno, muy Ujú. bien, Ana Milena. Te cambio un poco de tema muy relacionado, pero diferente al fin y al cabo, y es, para nadie es un secreto que el tema de analítica y los temas de capacidades digitales y tecnología están cambiando la manera de gestionar talento humano. ¿En qué has avanzado en Carvajal? ¿Qué te sueñas tener en Carvajal en estos dos temas? Pues justamente la organización en este momento está viviendo todo un proceso de transformación tecnológica, el mayor en los últimos 20 años, porque estamos redefiniendo absolutamente todo. Y quizás aquí lo más importante cuando abordamos este proyecto que se llama Impulsa, no era entender que era un cambio de ERP, era la capacidad de revisar nuestros procesos a tal profundidad que una vez entendiendo cómo queríamos operar, saliéramos a buscar la tecnología que nos permitiera hacer eso y no al contrario. Muchas veces las empresas tratan de adaptarse a las tecnologías que encuentran en el mercado y nosotros en ese sentido nos demoramos un tiempo, pero dijimos, preferimos que la tecnología está en mi servicio, ¿cierto? Y no que mis procesos tengan que verse de alguna manera involucrados como en una burocracia alrededor de esa tecnología. Entonces estamos en un proceso de transformación súper chévere. Eso también nos sirvió, y si recuerda lo que conté anteriormente, experiencia de personas fue también muy relevante para garantizar que nuestro modelo de experiencia de personas se viera respaldado con la tecnología adecuada. O sea que para cada proceso fuimos encontrando el habilitador que nos permitía justamente esa conexión de proceso, resultado y que el colaborador se sintiera realmente acompañado. Ya desde el punto de vista analítica, estamos justamente garantizando que cada temática nos pueda permitir tener el contenido para ser capaces de conocer, construir, decidir, anticiparnos sobre todo con data real y actualizada. Allí estamos trabajando con diferentes proveedores que nos están enseñando cómo de cada uno de los subprocesos de selección, de desempeño, de desarrollo, de formación, de todo el tema de cultura, incluso de comunicaciones. A todo eso le hemos puesto plataformas que nos permitan cada una de ellas en sí mismo generar contenido. Y yo creo que el gran reto que vamos a tener como equipo de experiencia de personas es justamente poder que la información no nos embista, porque va a haber tal cantidad de data que necesitamos tener la capacidad de organizarla, de organizar además nuestros pensamientos para poder saber con qué información debo tomar decisiones inteligentes. Y justamente en ese sentido tenemos equipos internos preparándose, tomando programas de formación con universidades para poder darle sentido a toda la data que estamos recopilando a partir de todas estas plataformas que que estamos implementando. Muy bien, perfecto. Ana Milena, ya mencionaste en tu primera respuesta el tema de cultura. ¿Por qué no nos compartes un poco todo el tema de gestión de cultura que tienen desde hace ya años en Carvajal? Ujú. Sí, como dices, Carvajal lleva midiendo el tema de cultura por allá desde el 2016 y ese ejercicio nos ha ayudado de manera relevante, sobre todo a entender la cultura como apalanca la estrategia y el propósito superior. Son tres palabras, tres acciones que nosotros todo el tiempo buscamos conectarlas, que efectivamente cada una le apoye a la otra, por supuesto entendiendo a ese propósito superior como guía fundamental. Después está nuestra estrategia y esa cultura que nosotros acá la denominamos hacer las cosas bien, la medimos periódicamente. Nosotros hemos establecido una cultura requerida versus la cultura y requerida en función de esa estrategia justamente y la medimos en función de pues, la cultura que cada una de nuestras unidades de negocio está generando. ¿Qué hacemos con esa información? La bajamos, pero yo diría que lo más importante es la bajada de ese resultado. Hacemos talleres de conversación con la gente para poder entender qué es lo que nos quisieron decir con el resultado de esa cultura.
¿Cómo la vamos a mejorar y nos va a permitir que la estrategia se siga ejecutando a partir de tener unas condiciones desde el punto de vista cultural, de ambiente de trabajo, de experiencia de personas que apalanque la ejecución de esa estrategia? Y nos obsesionamos, diría yo, en garantizar esa alineación permanentemente. Por eso, cuando tomamos la decisión hace muy pocos días de ya no de llamarnos área de talento humano, otras áreas se llamaban de capital humano. Hoy esta organización se llama y le comunicó al resto de las áreas que su equipo de talento pasaba a ser un equipo al servicio de la experiencia de las personas. Por lo tanto, eso nos ha movilizado para que justamente desde esa cultura integradora, generadora realmente de espacios de que la gente se sienta bien en Carvajal, encuentre a nuestro equipo dispuesto a construir esa mejor experiencia. Y ahí justamente la cultura nos va a ayudar a articular pues todas las acciones, todo lo que tenemos que responder frente a esa exigencia y a ese llamado que la gente nos hace cuando responde la encuesta con total transparencia, justamente para buscar nuestra mejor versión. Bueno, Ana Milena, la última pregunta, totalmente relacionada con lo que estabas hablando, con los temas de experiencia, alineado con el tema del propósito superior que tiene la organización, es el tema del bienestar. ¿Qué nos puedes hablar del tema de gestión del bienestar en Carvajal? Pues hicimos un cambio justamente en nuestro modelo, porque nos pusimos a pensar hace poco que hacíamos todo para todos. Y después de haber hecho una encuesta hace unos meses donde más de 6.000 personas nos ayudaron a entender cuál era el valor que recibían de nuestra apuesta de bienestar, cuál era también nuestra visual, habían indicadores y información que no conocíamos del tema de diversidad, equidad e inclusión. Todo ese entendimiento nos permitió recomponer la figura, diría yo. Y justamente alineado a ese concepto de que Carvajal es una organización de personas, desde el tema bienestar, le apostamos a tres elementos importantes: a un bienestar emocional, a un bienestar financiero, a un bienestar físico. Y hace poco descubrimos la necesidad de crear un cuarto elemento que se llama un bienestar social. Todo eso nosotros lo llamamos nuestra estrategia de cuidado de las personas y de cuidado de sus vidas, porque entendimos que los seres humanos, los que trabajan hoy aquí en Carvajal, pues son la misma persona si están en Carvajal o si están en su entorno personal o si están en sus actividades de esparcimiento. Y que ese ser humano había que verlo desde su integralidad, desde sus emociones, desde sus frustraciones, pero desde lo que le preocupaba. Entonces, hemos empezado a hacer intervenciones muy focalizadas y por eso decía la frase: antes hacíamos todo para todos y ahora hemos ido segmentando frente a las necesidades que diagnosticamos que la gente tiene. Entonces, en el tema emocional tenemos toda una plataforma que se llama En Terapia, donde la gente puede acceder a médicos especializados, psiquiatras o psicólogos, y él y su familia con una asesoría completa alrededor de sus circunstancias emocionales que le preocupan. Tenemos también un programa que empezamos hace poco alrededor de su transformación financiera. Identificamos un grupo importante de colaboradores con un alto nivel de endeudamiento por las circunstancias que sean. Y aquí el tema es cómo acompañamos a este colaborador a hacerse cargo, ¿no? De esa realidad, a no quedarse de la victimización de sus circunstancias financieras, sino a tomar el control justamente del tema. Entonces lo estamos acompañando con talleres, con asesorías para refinanciar esas deudas y garantizar que él pueda tener esa esperanza de que las cosas están bajo control, pero que depende de él avanzar en ese sentido. Y en el tema físico también identificamos que teníamos personas que necesitaban una mejor conciencia de su salud integralmente, ¿no? Subiditos de peso, con una índice de masa corporal altas. Entonces, con todo el equipo médico que rodea a nuestras empresas,
establecimos también un acompañamiento individual que le permitiera a la gente entender su realidad, entender la importancia del esfuerzo, del entrenamiento físico, pero también de la alimentación, etcétera. Entonces, mira que estamos haciendo temas muy personalizados, pero que, como siempre yo le digo a mi equipo, si logramos que un solo ser humano que nos atendió esta apuesta salga de sus circunstancias, ya sea emocionales, financieras o de su equilibrio físico, pues habremos cumplido nuestro propósito superior de justamente impulsar ese desarrollo social haciendo las cosas bien. Y estamos con un cuarto, les decía yo hace poco, un cuarto elemento de ese bienestar social que tiene que ver con un proyecto que vamos a trabajar con la Fundación Carvajal para entender, porque una vez nos hicimos la reflexión, ¿no? Siempre pensamos en las comunidades que están en nuestro territorio, pero nos hemos puesto a pensar en la vulnerabilidad que pueda tener nuestros propios colaboradores alrededor de ese concepto de pobreza. ¿Será que nuestra gente puede estar hoy viviendo en circunstancias de pobreza? Y yo creo que no, porque asumo que tienen un salario estable, unas condiciones estables. Entonces ahí vamos también a empezar a trabajar todo un proceso en las próximas semanas de ayudar a diagnosticar ese concepto de semáforo de la pobreza y comenzar a también a que nuestros colaboradores y sus familias puedan entender las oportunidades que tienen en ese sentido. Entonces mira que son muchas acciones, pero con foco a ayudar a la identificación de las oportunidades que establecimos a través de esa encuesta que les conté hace un momento. Muy bien, no, súper interesante. Fíjate que cuando dices hacíamos todos para todos es lo que generalmente hacen las áreas de talento humano. Talento humano desarrolla sus propios procesos más desde la comodidad de operarlos fácilmente que Claro. desde la búsqueda de dar un mayor valor agregado. Operarlos seguramente de manera más personalizada es más difícil, más Pues, exigente para ustedes, pero el ujú, valor agregado que le pueden generar a personas en particular y a la organización en general, pues van a ser mucho mayores. Bueno, así Ana es. Milena, pues muchísimas gracias por este espacio muy interesante, muy diferente también, te puedo decir, a otras Ujú. organizaciones, así que muchísimas gracias por tu tiempo y tus contribuciones. No, con muchísimo gusto y bueno, muchas gracias, Carlos, por esta invitación.